Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida, ¿vale? Como siempre, vamos a dejar que se conecte todo el mundo y enseguida estoy con vosotros. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. Veo, como siempre, gente de todas partes del mundo, Costa Rica, Pals, tenemos ahí El Salvador, Argentina. Bien, como siempre, gracias a todos por la asistencia. Vamos a hablar de un tema hoy que es trading en vivo, comentar un poquito sobre el mercado, cómo podemos tomar decisiones. Podéis ver el monitor compartido. México, nos dicen también por ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Todo bien, ¿no? Bien. Bueno, me gustaría haceros una pregunta hoy, una pregunta simple. Básicamente, si tenéis experiencia en el mercado, podéis contestar por el chat, sí, no, decirme un poco cómo estáis operando.
Bien, por ahí también España, Valladolid, ciudad muy, zona muy bonita. Tenemos Juan Carlos de Tenerife también. Bien, por aquí me vais comentando no, sí, no, pero se intenta, no, sí, muy poca, decir verdad, nos dice Jaime. Llevo solo un mes en el mercado, nos dice Roberto, no tengo experiencia, sin acciones, nos dice Manuel, desde Cojón. Estoy aprendiendo, Miguel Ángel, muy poca experiencia, nos dice Daniel, aprendiendo. Bueno, estáis todos en fase de formación. Eduardo, yo sí tengo un poco de experiencia, nos dice Luis, Jordi, está aprendiendo con nosotros, Forex, Rafael dice largo plazo, no trading. Bien, tenemos ahí para no dejarnos a nadie de Gijón, de Soria, Panamá, Reino Unido, en fin. Jason nos dice, muy interesante, Javier dice, formándome en mi bola, llevo un par de años y dice, he ganado 20.000 y los he perdido en 1,56 minutos, nos dice Jason. Mi primer webinario, Miguel, bienvenido. Espero que te guste. Cada viernes estamos aquí comentando cositas. Así conocéis Black Bear y ya de paso pues vamos aprendiendo poco a poco cosas. Y si os gusta cómo explicamos, tenéis programas formativos en nuestra página web en los cuales os podéis apuntar. Bien, vamos al tema. Muy interesante. Bueno, la verdad es que intentaré, como siempre, focalizarme un poco a la audiencia, ¿no? A todos los que estáis aquí, que tenéis ganas de aprender y demás. En nuestra página web, si queréis, os pongo un poco, tenéis un montón de webinars de los viernes que vosotros podéis conectaros. Ahí los tenéis. Y podéis ver diferentes temáticas, ¿vale? No voy a repetir porque siempre hablamos de cosas parecidas. Aquí donde Blackbird TV, aquí tenéis vídeos y de hecho este verano, bueno, este confinamiento, es como un verano raro, ¿no? Tenemos el curso de introducción, que ahí tenéis los webinars, ¿vale? Todos estos webinars que tienen la bolsa detrás son webinars formativos. Luego, los webinars que está Wall Street detrás es webinars de plataforma, podéis ver ahí descubriendo Black Trader, y luego los de Black Bear Fans, pero los formativos son los que pone ahí, introdúcete al trading. Aquí donde veis la imagen, introdúcete al trading, ahí tenéis webinar. Y luego, si queréis, pues podéis investigar un poco la formación que tenemos, la plataforma, que es la plataforma que vamos a ver hoy en el webinar, y en definitiva todos los servicios y propuestas de BlackBerry, ¿vale? Bien. Vamos a ver, la operativa en general es muy fácil, ¿no? Si tenemos que decir cómo podemos operar, ¿no? Fijaros que aquí había un planteamiento muy interesante que nos hacía un compañero que era, he ganado 20.000 y los he perdido en unos 56 minutos, ¿vale? Yo una vez tuvimos un alumno que se apuntó en nuestro máster. Él había hecho cursos de análisis técnico y tuvo un problema. Me dijo que había ganado y luego perdido 200.000 euros y lo había hecho en tiempo récord. Entonces, lógicamente, esos son connotaciones que enseguida te das cuenta de lo que ha pasado, que es el apalancamiento. Una cuenta que puede ser de 80.000, como era el caso, pasarla a 200.000. No es meritorio hacer eso, es temerario. Lo que es meritorio es llegar ahí pasito a pasito, porque eso significa que capitalizamos la cuenta con control. Cuando hacemos estas barbaridades, lo que estamos haciendo es apalancar la posición y estamos abocados a la pérdida. El apalancamiento es el principal enemigo del operador, por eso el regulador y todas las autoridades intentan
proteger a los inversores explicándoles con advertencias que precisamente el apalancamiento es malo, ¿no? El apalancamiento es un problema y realmente todos los brokers, market makers, creadores de mercado, nos ofrecen CFDs y divisas. Y somos a veces absorbidos por ese tipo de información y por ese tipo de formación que no nos hace nada bien, ¿vale? Yo soy trader profesional y si lo soy es porque he entendido que el apalancamiento me puede matar. Entonces trabajo la base del apalancamiento. Si hoy salís de ahí convencidos de esto, os aseguro que ya os ha merecido un poco la pena el webinar. Es súper importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar una operativa correcta? Bueno, hay muchas maneras, ¿vale? Hay muchas maneras de operar, no hay un manual de instrucciones. Pero sí que en general, en el consenso, podría decir que hay dos cosas que tenéis que hacer. Una, tener un plan de trading y dos, tener un sistema operativo, ¿vale? Lo del sistema a veces suena como algo complicado, pero no lo es. Un sistema es un procedimiento, es tener un manual de instrucciones de 4 cosas que hay que hacer, ¿vale? Entonces, el plan de trading puede ser de muchas maneras. Nosotros lo tenemos así, por ejemplo, o podéis hacer un Excel que tiene que tener la misma información. Esto es un modelo de plan de trading, ¿vale? Que básicamente lo que se pone aquí, pues, es, fijaros, toda la información operativa, luego miraremos el gráfico, pero cuando tenéis operaciones en abierto, ya sea de los diferentes sistemas de trading que hay, siempre tenéis que tener controlado el activo, los datos de rentabilidad y luego el control, ¿vale? Pensad que un procedimiento tiene que estar compuesto por diferentes etapas. Una es el análisis y otro es la operativa, que es desde que yo entro en el mercado hasta que yo salgo del mercado, ¿vale? Ahora lo veremos en gráficos, ¿ok? Entonces, todo esto tiene que estar trasladado a un plan de trading y no tiene que ser muy complejo, ¿eh? Yo antes tenía herramientas de Excel muy complicadas y al final he ido reduciendo con el tiempo porque lo único que necesito es esto aquí, el histórico. Necesito el histórico y necesito el drawdown, ¿vale? Esto de aquí a mí me ayuda mucho. Ahora, por ejemplo, estamos añadiendo los campos de la etapa del mercado. ¿Dónde soy? ¿En el arranque, en la continuación, en la aceleración, en la corrección del mercado? ¿Vale? Nosotros ahí en la web, lo tenemos así compartido, hacemos un poco el seguimiento de recomendaciones, bueno, más que recomendaciones, de operaciones, ¿vale? Que venimos comentando, ¿no? Fijaros, sí es importante el plan de trading. Gracias al plan de trading, yo lo que sé es que en un sistema de swing trading estratégico, ¿vale? Desde el 2013, pues hemos podido capear el mercado bajista del 2016, del Brexit, y el mercado bajista del 2018, 17-18 en el mercado español, con una caída del 9% en ambos casos cuando el mercado cayó un 40%. Y el crash, hemos estado fuera pues porque como utilizas el stop loss, proteges el capital, estás fuera de un evento porque no estás invertido. Y eso lo puedes hacer gracias a un presupuesto de riesgo, ¿vale? Entonces, en la parte táctica, pues también podemos tener un resultado muy favorable precisamente por eso, porque si tienes una cartera invertida y hay un crash, no puedes salir. Estás ahí y no pasa nada, porque luego puedes hacer otras cosas que hoy no toca. Pero cuando haces trading, la protección del capital es el trabajo real que hay que hacer. Fijaros que Warren Buffett lo dice. Dice, hay 2 reglas básicas. Primero, no pierdas dinero. Y segundo, no olvides nunca la primera regla. Y Ed Seykota, otro gran trader americano, siempre dice, hay 3 verdades en el mercado, dice en un libro. La primera es no perder dinero. La segunda, no perder dinero. La tercera, no perder dinero. Si hacemos estas 3 cosas bien, tendremos una oportunidad, ¿no? Quiero decir que al final la gestión del riesgo
es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que cambiar el chip y pensar, yo me dedico a gestionar el riesgo y a partir de ahí construir una posición ganadora, ¿vale? Gestionar el riesgo, construir una posición ganadora. No coger un soplo, compra Microsoft y soñar, porque luego es, ¿y qué hago? Compro Microsoft y ¿qué hago? O compro Nasdaq y ¿qué hago? Compro una criptodivisa y ¿qué hago? Si sube sin freno, gano dinero. Cuando se agota la tendencia, lo pierdo. Y no sé por qué. Entonces, no puedo yo dedicarme a algo que no entiendo los motivos por los que realmente estoy ganando dinero. O, en este caso, me resulta rentable o productivo, ¿no? Por lo tanto, el plan de trading es elemental, porque podéis componer la estadística, ¿vale? Con la estadística podéis ver un poco los trades totales, el ratio de acierto, el ratio de pérdida, el break-even. Por lo tanto, el 65% de las veces que entro en el mercado acierto. Y eso es una realidad porque, imaginaros, si compráis un boleto de lotería y falláis, tenéis un problema. Hay que entender siempre la escalabilidad de la operativa, entre el ratio de acierto y luego rentabilidad-riesgo, que es un poco lo que somos capaces de ganar y de perder por cada trade. Esto está mal, ¿eh? Es decir, ganamos un poquito más de lo que perdemos. Sería 1,20, una cosa así. ¿Eh? Cada euro que pierdo, cada 3,90, o sea, de media pierdo 3,90 y gano 4,12. ¿Vale? Bien. Ahí eso supone, pues bueno, ahí tienes las estadísticas. Luego, cuando tenéis las estadísticas, y ya con esto termino la gestión monetaria, está el tema del drawdown, ¿vale? Esto es súper importante también, porque a ver, cuando uno empieza, lo normal es fijarse en cómo gano dinero, ¿no? Y a veces choca decir, no, no te tienes que apalancar, tú tienes que gestionar el riesgo. Tu trabajo no es ganar dinero, es cuidar la posición. Gestionas el riesgo y luego construyes una posición ganadora. ¿A través de qué? De la tendencia, ¿no? Ahora lo veremos. Entonces, si tú tienes el drawdown, que es esto de aquí, ¿veis? Cuando tú construyes una posición ganadora, luego es cuando ganas dinero, porque tú puedes entrar con un futuro del micro SP, un futuro del mini SP, un CFD del SP. Tú puedes entrar con lo que quieras en el mercado, pero tú tienes que decidir cuál es el tamaño de la posición, ¿vale? Y hay algoritmos, por ejemplo, como el Fibonacci ratio. Este algoritmo lo único que te hace es, imaginaros que la delta, que te marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, te está marcando la cantidad de lotes en los que tú inviertes. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a entrar en el oro, ¿no? Y tenemos un capital que puedo arriesgar, pues, $1.100. Arriesgo $100. Voy a poner ahí el simbolito, 100 euros. Y este dinero que yo puedo arriesgar, pues yo qué sé, me estoy arriesgando 10 puntos, ¿vale? De SP. Eso significaría que podría comprar 10 veces el SP, ¿no? Es decir, si cada contrato de SP pierdo 10 y yo puedo arriesgar 100, pues estoy haciendo gestión monetaria. Es decir, yo puedo hacer lotes de 10 unidades de SP que perdiendo 10 puntos perderé 100 euros o dólares o lo que sea. Por lo tanto, la delta, por ejemplo, es el lote, que en este caso hemos convenido que puedo operar 10 veces el SP, pues puede ser 2 micro SP o 10 CCD, ¿vale? O 6, aproximadamente 30.000 dólares de un ETF. Es decir, a través de la gestión monetaria podemos calcular el tamaño de la posición, que en delta 1 pues podrían ser, por ejemplo, 2 micro SP o 10 CFDs, si no lo he contado mal. Entonces, el tamaño de la posición es elemental porque el
el drawdown y la estadística, gracias a que yo tengo la estadística, pues yo puedo saber que tengo un drawdown del 9% en un sistema de swing trading estratégico y que perder más de un 9% es muy poco probable, porque pasa muy pocas veces. Entonces, esta estadística no se ha roto. Yo sé que el 9,40% es un umbral adecuado que me puedo proteger, es decir, yo sé que es difícil que pierda más que esto en swing trading estratégico y por lo tanto yo puedo calcular, ahí tenéis la delta en base al drawdown. Es decir, si yo pierdo el 9,40% de mi capital, pues yo puedo decir que el 70%, fijaros, el 70% de mi peor serie de pérdidas ya es digamos, es un nivel que podría arriesgar y eso significa que el 6,58% es un umbral interesante. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, esto es el 70% de mi peor serie, es decir, yo de mi capital he llegado a perder un 9,40. Siempre que ha pasado esto, luego he conseguido hacer nuevos máximos. Por lo tanto, si yo quiero ganar con el apalancamiento, quien toma la decisión de si compro un contrato 2, 50 o 100 es el sistema, es mi operativa. Yo empiezo con uno, empiezo con riesgos reducidos y a partir de ahí yo puedo incrementar entendiendo el mercado que es una tendencia y que si el mercado va en tendencia y el mercado es sano y gano más dinero, yo puedo incrementar el tamaño de la posición. Es decir, si yo soy capaz de ganar un 6,58%, automáticamente paso a operar con 2 lotes, porque significa que si con 2 lotes pierdo el doble, el beneficio previo me salva, ¿entendéis? Es decir, es como una meta, y esa meta se rige por el drawdown. Es un poco avanzado, pero para que veáis un poco lo sofisticado que tiene que llegar a ser el trading. No es complicado, pero para utilizar el apalancamiento tiene que haber un rigor. Y el rigor viene de la operativa, de la estadística. Y la estadística se consigue operando. Y sí que es cierto que cuando uno empieza falla. Y falla más que una escopeta de ferias. Y es normal. Pero el ratio de acierto mejora con la práctica. Por eso tenéis que lanzaros a operar. Yo no creo que sea necesario hacer paper trading, que es en simulado. Se puede hacer para aprender el manejo de la plataforma, para que no falléis metiendo las órdenes. Pero una vez domináis la plataforma, lo que hay que hacer es operar, eso sí, con riesgos muy reducidos, ¿vale? Que podáis perder 20 euros, 20 dólares por cada trade. Al fin y al cabo estaremos asumiendo un riesgo muy reducido y podremos aprender a operar en bolsa, porque la psicología es clave y en la demo el factor psicológico desaparece totalmente, ¿vale? Con lo cual la gestión monetaria es súper importante y tener un plan de trading es elemental. Si no tenéis plan de trading y no pensáis en la gestión monetaria, no estaréis haciendo vuestro trabajo, que es la gestión del riesgo. Y si no hacéis vuestro trabajo, que es la gestión del riesgo, estaréis jugando a la bolsa. Y eso no es el trato, ¿eh? Bien, las comisiones nos dice Javier, ¿eh? Se añaden las comisiones, por supuesto. Luego José Antonio nos dice, si analizas las posiciones cada mes, ¿eh? Dice, en vivir del trading se describía como buena práctica. Sí, mira, yo la verdad es que muy interesante lo que nos dice en este caso José, ¿no? Fijaros, si tú tienes un histórico, ¿vale? Tenéis que entender que el mercado siempre va en tendencias, ¿vale? El mercado tiene tendencias, el mercado pues, tiene una tendencia alcista, una tendencia bajista, ¿no? El mercado se mueve en tendencias, vaya. Entonces, de la misma manera que el mercado se mueve en tendencias, el resultado se mueve en tendencias. Es decir, el resultado no puede ser lineal. El resultado se mueve en tendencias.
Quiero decir, la gente que dice cada día me saco un X es mentira, es imposible. No te puedes sacar cada día un 1%. Algún día sí, pero otro día lo vas a perder. Y cuando tú te pones un objetivo de, no, yo un 1% al día, el día que lo pierdes, entonces, ¿qué haces? No lo recupero. Ya, bueno, pero si estás -1, para recuperar tienes que asumir un riesgo, igual acabas en -2. Y luego, es decir, no podemos ser perversamente ilusos. Tenemos que ser sensatos y tener sentido común, ¿no? Entonces, el trading es un trabajo de capitalización y de coger rachas, porque el mercado se mueve en tendencias y como se mueven tendencias hay que ir a por ellas. Por eso os decía, construir una posición ganadora desde la gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, ahí, José Antonio, claro que hay que analizar esto. Yo, por ejemplo, en los sistemas, cuando trabajo las salidas, puedo decidir si tengo un parabólico SAR, una media móvil o una línea de tendencia. Yo tengo que tomar una decisión. Yo no entro al mercado sin un plan. Y el plan es cómo entro y cómo salgo, con beneficios o con pérdidas. Pero si yo dejo la decisión al mercado, estoy perdido. Porque el mercado va a ir a por mí. Además a cuchillo. Entonces, el plan de trading me ayuda, sin ser obsesivo el tema, pero sí que a veces hacer una simulación. Por ejemplo, las operaciones ganadoras, ¿ok? Tú tienes que estudiar qué hubiese pasado si hubieses cambiado el criterio. Porque a veces ese mismo criterio es dinámico, es decir, a veces puedes salir con el parabólico SAR porque el mercado pues se estira muy rápido, pero luego cae muy vertical como ahora, que si usas una media móvil estarás generando un buen beneficio y luego el mercado te dará la salida que prácticamente no ganas nada, y hay indicadores más rápidos, como el parabólico SAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, estudiar la estadística del resultado es elemental, ¿vale? Vamos a verlo sobre los gráficos, que se entiende mejor. Diego dice, ¿cómo hacemos los factores externos como la política? Yo una vez hace mucho tiempo leí un comentario que era, si tú eres trader, bueno, al final todos somos traders, si tú inviertes a corto plazo y hay noticias importantes encima de la mesa, tú no operas. Hombre, si tienes una posición abierta, pues la dejas y pones esos stops y que sea lo que el mercado decida. Pero entrar en una posición antes de un dato clave como los tipos de interés es comprar un billete de lotería. Y hay mucha gente que dice, no, las noticias, ¿cómo operamos? Fuera. Si los mercados, los mejores mercados son estos, ¿ves? Que puedes tener, pues esta tendencia. Estos son los mejores mercados. Porque al fin y al cabo, pues te marca una tendencia que puedes continuar. Esto de aquí, en su conjunto, ¿no? Toda esa volatilidad, pues es complicado. Y más cuando el mercado está muy lateral, porque las noticias le dan muchos meneos, ¿no? al mercado, y eso es muy peligroso porque saltan los stops. Necesitamos tendencias. Nosotros hemos construido una posición ahora reciente de varios valores y nos ha saltado el stop break-even a todos menos Amazon. Hemos perdido 0 y hemos ganado 0. Y podríamos haber dejado los stops más holgados. Pero yo no sé lo que pasará, sé lo que está pasando. Y cuando veo mucha volatilidad en lo que está pasando, me defiendo más. Y no lo considero un error. Que a veces dicen, ostras, si hubiese... Y en el mercado de hubiese no se vive. Se vive de realidades. Y sobre todo, siempre el objetivo es proteger el capital. Luego el mercado nos dará. Bien, fijaros, vamos a ir por partes. Luego hemos entendido, por lo tanto, que el mercado se mueve en tendencias, que la posición ganadora significa pues construir una posición y a medida que el mercado tira, nosotros también. Por ejemplo, este año, en esta caída del mercado y giro, en la caída del mercado después de la pérdida de soporte, hicimos un trade de scalping aquí, este rebote nos sacó y luego ya no pudimos entrar por los gaps y tal, ¿no?
Luego, cuando el mercado hizo el giro, en esta parte de giro, aquí empezamos a entrar, porque la estrategia, ¿cuál era? Rebote. ¿Rebote de qué? Fijaros, esto es un proceso, digamos, lateral de distribución, ¿ok? Esto es un proceso de distribución. Esto es un proceso de arranque, de subida libre. El mercado vuelve a un proceso de tendencia después de 2 años de rango lateral, de mercado lateral, de tendencia lateral, ¿vale? Y en este proceso alcista, luego nos viene lo que pensábamos que sería una corrección, esa amenaza, igual que la semana pasada, la semana pasada empezamos a ver velas de posible agotamiento de todo este movimiento. Entonces, el mercado, cuando se agota, corrige, y una corrección, pues normalmente puede ser válida hasta este nivel, ¿no? Nivel de apoyo. Cuando pierda este nivel, esto aquí no es una corrección, esto no es un movimiento correctivo. Movimiento correctivo es un movimiento que corrige la subida previa, 1/3, la mitad o 2/3 del movimiento previo. Así lo dice la teoría de Dow. Si cogemos la teoría de Elliott, pues en lugar de 2/3 hablará del 61.8 o del 38.2 y el 50% pues es el 50%, con lo cual, pues sea lo que diga Elliott o lo que diga Dow, al final nos da igual, es que el mercado corrige 1/3, la mitad 2/3. Cuando pasa de los 2/3 ya no es una corrección, esto es un impulso. Por lo tanto, técnicamente cambia el escenario, porque nos da una información de debilidad, ¿vale? En este momento es cuando todo coge luz, porque cuando hay un crash, podemos llamar, entonces tú ves que esto es un impulso y claro, lo que estamos viendo es realmente flipante, igual que vimos en 2018. Pero lo primero que piensas es, el mercado tiene que rebotar 1/3, la mitad 2/3 y corregir esto, que no es otra cosa que un impulso bajista. Si el mercado supera los 2/3, volvemos a un escenario de esto no es una corrección, se aleja el riesgo bajista, esto es otra cosa, incluso pues en formación de nuevos máximos, pues bueno, pues el mercado vuelve a la tendencia alcista, ¿no? Entonces, siempre hay que controlar la última etapa, ¿vale? Por eso yo como trader me centro más en ver siempre el último movimiento, impulso, corrección. Y analíticamente, pues utilizamos indicadores de amplitud del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Estudio sectorial y tal. Y de hecho ahora hemos incorporado pues un analista técnico muy bueno, que también estamos haciendo análisis chartista de la tendencia desde los gráficos Total Return, que nos ayuda a tener todavía más información, ¿no? Bien, entonces, como os decía, después de esta caída, el encuadre operativo es, vale, ¿dónde estoy? En un impulso bajista. Muy bien. ¿Qué puedo esperar? Un rebote. Vale, si espero un rebote, ¿qué voy a operar? El rebote. Y el rebote lo opero aquí, ¿veis? Gráfico semanal, gráfico diario, y aquí pues podemos buscar gráficos de 4 horas e ir a buscar y acotar más el movimiento. Un trader siempre baja de escala temporal, ¿vale? Y hay traders que buscan estas tendencias en gráficos de 1 minuto. Y aquí pueden tener un movimiento tan alucinante como este, en gráfico de 1 minuto. Pero si vais ahí, vais a palmar. Se requiere mucha experiencia, ¿vale? En cambio, si vais a un gráfico de 4 horas, todo es mucho más entendible, es mucho más fácil y os acostumbraréis a ver el mercado primario, las tendencias secundarias y luego los puntos de operativa. Y estáis haciendo más swing trading que no scalping. Pero es más conveniente, porque cuando interiorizáis estos movimientos, al fin y al cabo, esta subida, pues es esta de aquí, y luego bajar de ahí no perdéis la percepción del mercado. Si ponemos un gráfico de 1 minuto, perdéis la percepción total del mercado, porque no sabéis qué pasa. Veis algo que, sí, luces y colores, que baja, pero la percepción del mercado hay que tenerla siempre. Te pones corto, pues porque puede haber un doble techo en el Nasdaq después de una gran subida y el mercado puede corregir, ¿no? Entonces sí, puedes ir a buscar el más corto plazo, pero recomendación, 4 horas, ¿vale? Es lo más sensato y espacios de entre 1 y 3 meses.
Los 3 meses ayudan mucho porque normalmente, como nos dijo Dow, y siempre es entender el mercado, es que es lo que te da la ventaja. Charles Dow dijo, el mercado se impulsa en tendencias, se mueven tendencias con impulsos y con correcciones, ¿vale? Los impulsos levantan el mercado en procesos de 1 y 3 meses y luego se corrige en etapas de 1 y 3 meses. Por tanto, los movimientos del mercado son entre 1 y 3 meses, ¿no? Pues ahí ponéis 3 meses y veis pues, todo el movimiento. Y esto os ayuda de verdad a ver el movimiento lógico, ¿vale? Luego se pueden buscar pautas de agotamiento. Fijaros, en un gráfico de 4 horas, veis que estamos, pues joder, estamos en la parte de arriba del techo, que puede dar un movimiento bajista. No un movimiento bajista, un movimiento correctivo. Si cogéis el gráfico de un minuto, pues ya estáis viendo la gran caída. Y siempre hay que tener sentido estratégico en la operativa, ¿eh? Bien, entonces, vamos un paso atrás. Fijaros, lo que os decía, en este punto de caída y rebote, pues aquí que compramos, pues al final, si busca rebote, ¿qué es lo que más rebota en un mercado? Lo más fuerte, y lo más fuerte es lo que el mercado quiere. ¿Y qué es lo que el mercado quiere? Pues Facebook, Microsoft, Amazon, etcétera, ¿no? Y compramos eso y luego ganamos dinero. Ganamos dinero a pesar de que quizás salieron 4 bien, Amazon muy bien, y alguna saltó el stop break-even, creo, en Microsoft. Y no pasa nada, no todo sale bien, ¿eh? A veces incluso saltan stops negativos. Pero fijaros a lo que voy. No os tengo que explicar que si el precio cruzó una media móvil, ¿vale? Porque muchas veces en los webinars a mí me pasaba que a veces, bueno, en esa época no eran webinars, eran conferencias, ¿eh? A veces pasa que escuchas cosas y dices, ostras, o lees libros y te hacen un flaco favor, porque si yo ahora pongo una media de 30 en gráfico diario, ¿vale? Y yo os digo, el precio gira la media de 30, nos da una excelente oportunidad de inversión, fijaros. Y todos estaríamos pensando, ostras, qué bien, ¿no? Fíjate cómo funciona la media. Y empezamos a hacer planteamientos mentales simples y luego cuando nos ponemos el traje de operador y vamos al mercado, las cosas no salen y eso os pasa a todos. Y no salen por una razón, que es un poco a lo que voy, ¿no? ¿Por qué no salió bien la operativa? ¿Por qué hemos ganado dinero en Comcast? ¿Por qué hemos ganado dinero en Microsoft, en Amazon, en Facebook, en Microsoft, en Apple, en algunos más, en algunos menos? ¿Sabéis por qué? Por lo que os he explicado antes. Si hubiese puesto una media, un indicador, lo que sea, el resultado hubiese sido el mismo. No se gana dinero por los indicadores, ni por los gráficos. Se gana dinero por entender el mercado, asumir un riesgo y ampliar con una posición ganadora. En ese caso, pudimos aprovechar las blue chips americanas, pudimos a nivel de scalping incluso aprovechar el DAX, porque el escenario hipotético de base, ¿cuál era? El rebote del mercado. Y cuando el mercado se quedó en esta fase de transición y falló en la parte del mínimo, pues por ahí más o menos entramos y el mercado se estiró bien y luego corregido fuerte, pero aquí hemos podido ganar. ¿Vosotros creéis que haciendo lo mismo aquí hubiésemos tenido el mismo resultado? No, porque el mercado se impulsa, ¿vale? Y corrige. Y esta corrección, pues a veces parece un cabeza a hombros, que todos se tiran aquí a abrir cortos sobre el DAX y luego ¿qué? La subida del año. Siempre hay que pensar dónde estoy, qué voy a buscar. Luego, fuerza, debilidad. Si compras activos fuertes, no te vas a equivocar, ¿vale? De hecho, el value investing es más complicado porque requiere mucho tiempo, más dedicación para la comprensión de los números y luego, lógicamente, te tienes que tragar la volatilidad porque es la parte del trato del value investing, ¿no? Pero cuando hacemos trading, lo único que tenemos que hacer es gestionar el riesgo. Y una vez arranca el rebote con las Facebook, Microsoft y demás en gráfico diario, ya tenemos un beneficio del primer tirón y luego en el segundo, scalping. Entonces dices, ostras,
¿Qué tengo que hacer? Pues fijaros un poco lo que siempre explicamos en los cursos, o lo que os venimos diciendo aquí en los webinars de los viernes. Cuando tenéis que estudiar o cuando tenéis que hacer trading, antes en el plan de trading que os he enseñado, voy a ver si lo puedo abrir otra vez, había como una especie de monitorización en el cual hago referencia al estado de la tendencia, ¿vale? Ahí, fijaros. Esto de aquí. Arranque, continuación, aceleración, corrección, ¿vale? Siempre hago referencia a esto. ¿Dónde estoy? Eso tiene que ver con esta etapa de aquí. El mercado, ¿veis? Por ejemplo, en esta fase hay una primera fase, ¿vale? Que el mercado, con una tendencia normal, lo que estamos viendo ahora no es una tendencia normal, es un crash y una locura, ¿eh? Pero normalmente el mercado, cuando viene de una subida, anímicamente sí que lo habéis vivido estos días, si habéis seguido el mercado, pero el mercado siempre funciona de la misma manera, siempre. Puede ser más agresivo, menos agresivo, más rápido, más lento, pero siempre funciona así. Y si entráis en vuestro interior, en vuestras emociones, en lo que habéis vivido y sentido estos días, seguramente me entenderéis. Porque la primera etapa, que el mercado rebota, que es este giro de aquí, fijaros qué volatilidad. El mercado está muy volátil, con subidas, caídas. Aquí los stops caen. Aquí es muy difícil ganar dinero porque si analizamos esto, vamos a eliminar todas las líneas, vamos a hacer un zoom. Si analizamos este proceso, aquí el mercado, si tú compras, aquí te saca. Luego, esto es un día de ida y vuelta. Luego tú compras el mercado con un gap bajista o cuando lo compras. Y luego cierran mínimos y luego otro hueco. Es muy difícil ganar. Y luego aquí la subida y luego el mercado, cuando tiene movimientos cuando pasa toda la noticia negativa y demás, fijaros, aquí hacer scalping es ganar, 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 ganar. Es decir, la tendencia, fijaros, 4 o 5 días de subidas, 4 o 5 días de subidas. Aquí es donde se gana pasta a corto plazo. ¿Por qué? Porque hay tendencia. Aquí no, aquí te barren los stops. Si tú pones un gráfico de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora y no ves esto, pues no entenderás nada. Dirás, joder, a veces gano, a veces pierdo. La lógica es muy simple. ¿En qué mercado estás, no? Luego, cuando hablamos de lo que os decía antes, del impulso corrección, ¿vale? Después de esta pausa, siempre tenéis que pensar que la primera etapa es la más volátil, ¿vale? La segunda etapa, el mercado va ganando convicción. Y el final es cuando todos caemos a 4 patas. Y cuando tienes experiencia es donde puedes hacer más dinero, ¿vale? Porque nosotros le llamamos un poco así la etapa del carnaza, ¿eh? Porque el mercado está plagado de tiburones y sabéis que los tiburones comen carnaza. Pues eso es lo que hay que evitar. Porque cuando, por ejemplo, hay ese momento de excitación, es porque el público general se lanza al mercado, ¿no? Y vemos esos tirones que la gente se suele quedar pues un poco y luego compras y pasa esto, que parece que se nos va a escapar el tren de IAG y nos quedamos pillados con un 30%. Y el mercado siempre sube y baja. Y este patrón que estamos viendo ahora, pues de momento es un patrón que se conoce técnicamente como taza con asa, que es, al fin y al cabo, los patrones chartistas son muy fáciles de entender. Fíjate, es un impulso, es una corrección de 1/3, lo cual muestra mucha debilidad, el precio no tiene capacidad de rebotar fuerte, cae, hace un mínimo decreciente, sí, pero muy tímido, eso significa que el precio empieza a amortiguar la caída y luego, si el precio rebotara hasta este nivel de resistencia y esta corrección hubiese nacido sin esta gran subida, el precio ahora estaría marcando un patrón de ¿qué? De cabeza a hombros. Impulso corrección, impulso con fallo de mínimos, corrección fuerte, no corrige ni 1/3 ni 2/3, sino más.
y luego corrección del impulso alcista y continuación. Esto marca cambio de tendencia. Lo que vemos en IAG marca cambio de tendencia con fuerza, porque estamos viendo un patrón realmente fuerte. Impulso, corrección, impulso. Esto no corrige, fijaros, de toda la caída no corrige ni un tercio, ni la mitad, ni 2/3. Ni tampoco anula el movimiento impulsivo, sino que va más allá, ¿vale? Y eso es un patrón de taza con asa, que la corrección, en lugar de ser un cabeza a hombros, se convierte en un pullback, una vuelta a la zona de soporte-resistencia, en principio, para continuar. Si el precio rompe esta zona de precios y vuelve a la parte de abajo, pues estaremos hablando de otra cosa. Habida cuenta, veis, de que el mercado ahora corrige un tercio de toda la subida e incluso podría corregir pues hasta por aquí, los dos tercios, para continuar subiendo. Siempre el mercado hace lo mismo, siempre, y hace patrones que podemos visualmente interpretar, pero siempre hace lo mismo. Entonces, si vamos entendiendo estas cosas, afinaremos mejor hacia aquello que nos interesa, que es gestionar el riesgo, y el riesgo se gestiona en el momento adecuado. Por ejemplo, ¿cómo compramos IAG? El gráfico semanal, la vela semanal es muy fea. En el gráfico diario podemos ver, en el caso de IAG, bueno, pues no vemos nada raro. Vemos que el precio consume tiempo sobre esta zona de resistencias. El precio para donde tiene que parar. De momento, técnicamente, lo que vemos es, bueno, pues que el precio está corrigiendo toda esta subida. Una subida de un 132%. Entonces, quedaros siempre en vuestra memoria, acordaros, momentos de arranque, mucha volatilidad, el precio hace suelo, rangos laterales, stops muy amplios. Aquí hacemos swing estratégico, es decir, buscamos tendencia a medio plazo, gráfico semanal, ¿vale? Luego, cuando el mercado va normalizando, podemos hacer operativa más táctica, gráficos diarios, semanales también, diarios, digamos, aquí arrancamos la posición en semanal, aquí continuamos la posición en semanal y empezamos a abrir en diario, y aquí ya podemos hacer scalping. ¿Por qué? Por lo del DAX, porque el mercado coge confianza, pierde miedo y gana aceleración. Y cuando gana aceleración tenemos esto, días de tirón, a veces no siempre es así, pero siempre hay aceleración. Y hay que interiorizar estos puntos, porque luego, cuando tú tomas la decisión, está la última derivada, que es la gestión del riesgo, que es, muy bien, cuando yo estoy aquí, ¿qué hago? Hombre, si el mercado se escapa desde este nivel, pues tú te puedes poner un stop aquí. Y este es el riesgo que asumes, no otro. Un 4%. Pues oye, hay que marcar un tamaño de posición acorde al riesgo que asumes. Es decir, si me salta el stop, si el precio fracasa y cae, yo cierro la posición con pérdidas aquí y aquí pierdo un 0,30%. 0,20. Eso está, esto es muy poco. Ya, ¿qué queréis? ¿Brillar un día o durar? Si vamos haciendo trades poco a poco, pues aquí podemos sacar X. Y luego en otros X más Y, más Z, y vamos sumando. A veces restamos, cuando restamos poco, y a veces el mercado se estira y nos da bastante. Lo vamos haciendo, vamos capitalizando. Ese es un poco el conjunto de trabajo. Desde una disciplina férrea en la gestión del riesgo con un plan de trading, entender que el apalancamiento, sí, totalmente a favor, pero siempre condicionado al plan, es decir, tú puedes ampliar el presupuesto cuando el mercado te demuestra con tendencia que lo que tú crees que va a pasar está pasando, y si eso se alinea, pues hay que ampliar el riesgo. Si el mercado fracasa en el movimiento, hay que contraer el riesgo, porque no sabemos nunca lo que puede pasar, como hemos visto este año de locura. Con lo cual, moraleja, pues yo creo que, bueno, pues viendo un poco el berenjenal, ¿qué haríamos ahora? ¿Qué haríamos ahora? ¿En qué fase estamos de la tendencia? Bueno,
vamos a pensar que el mercado recupera el movimiento previo, que esto de aquí es un impulso, ¿vale? Pero no hay que ser muy espabilado para saber que este impulso, pues hombre, requiere descansar. Puede pasar de todo, pero fijaros, a mí me gusta hacer un ejercicio que probablemente los que tengáis más experiencia os puede parecer un poco absurdo, ¿vale? Pero aquellos que estáis empezando, tenéis que pensar una cosa. Fijaros, trazad una línea en el gráfico y tenéis que entender si esto es normal o no. Porque a veces la intuición que te da la experiencia parte de entender cómo se mueve el mercado. Fijaros, ¿es normal esto que estamos viendo ahora? No, ¿veis? Es mucho más vertical y acelerado que el impulso anterior. Esto es peligro. Fijaros, la recuperación de 2008 también en V, mucho más vertical y acelerada, ¿veis? Luego se desaceleró. Si cogemos el último tramo, lo mismo. Si cogemos el proceso aquí de ruptura, fijaros, la aceleración en pendiente que tiene el precio. Ahora se ha recuperado muy vertical, ¿veis? Todo lo que le costó, pues, un montón de meses, lo ha hecho en 3. Y luego el mercado estuvo mucho tiempo lateral, ¿veis? No es normal que suban 50% cada vez que lo hace, fijaros, cada impulso. ¿Veis? Hombre, ¿eso significa que el mercado se va a hundir? Bueno, significa que lleva mucha tralla. Y lo normal que veamos pues, algún ajuste de todo este movimiento previo. Y eso no quiere decir que no pueda subir la bolsa, porque cada índice tiene su casuística. De hecho, Europa no tiene nada que ver con esto. Si cogemos el Eurostock. Pero lo lógico es que veamos una corrección. Y lo lógico es que después de esta gran recuperación del mercado, es que el mercado siga subiendo. Con lo cual, tendríamos que plantear un escenario de corrección en un posible rango lateral, que no va a ser fácil, y a partir de ahí construir la estrategia, ¿no? Eurostox. ¿Veis? Ahí es diferente. La recuperación del mercado no ha sido tan fuerte como la del Nasdaq. Ahí tenéis. Esos son los retrocesos de Fibonacci, que es una manera de medir el tercio, la mitad de los tercios. Ahí tenéis como el mercado, ¿veis? De toda esta caída corrige 38.2, que es un tercio, la mitad de 2 tercios. El mercado se va más allá y en principio rompe la corrección. Sí que se puede hablar de dilataciones, Pero bueno, ahí estamos. Mercado fuerte en el rebote, en principio con una gran divergencia entre el Nasdaq y el resto de índices, algo normal, porque sigue el esquema que ha hecho el mercado durante todo este tiempo, pero lo lógico sería una corrección. Y cuando hay un techo, pues suele pasar esto, ¿veis? El mercado ya empieza de 2 semanas de mucha facilidad en el scalping aquí ya empieza a costar. Y cuando eso pasa es mejor operar menos, porque el mercado se complica. Luego ahí se puede buscar patrones en gráficos más reducidos. Por ejemplo, aquí en el DAX, pues ya buscaríamos un poco, ¿veis? Ahí tenemos una zona de soporte, el mercado rebota, aquí tenemos velas de debilidad, el mercado ha cerrado el hueco anterior, ahí tenéis un impulso y una corrección menor. Y dentro de este esquema, en un gráfico de 4 horas, pues aquí se puede atacar mejor el precio. Vamos a quitar todas las líneas. Aquí tenéis una zona de soporte, ¿vale? El mercado ha rebotado, está haciendo una pausa lateral. El 3.300 puede ser un nivel de stop muy agresivo. La zona de aquí. Y aquí un nivel de stop pues un poco más amplio, en esta zona de máximos. Si el precio
rompe este nivel, se irá a la zona del 3.400. Estamos hablando de 100 puntos. Si el mercado pierde el nivel de 3.225, es muy probable que se vaya al 3.050. Con lo cual, pues ahí podríamos entrar cortos con un stop en la parte de arriba. Y ya incluso, si queréis, muchas veces lo que se puede hacer es que si el precio exagera el movimiento, pues podéis meter una orden de venta por aquí. Tendréis un primer lote, protección del capital. Si el precio va a buscar la zona de mínimos, ponemos el stop en el precio de entrada, perdemos 0. Y si el precio pierde el soporte y entra en una fase de volatilidad, aquí podríamos doblar la posición y tener una primera entrada, una segunda entrada y luego la protección del capital sobre el precio medio. Perderíamos 0, estaríamos rentabilidad-riesgo, ganaríamos por 2, perdiendo 0. ¿Entendéis? Eso se llama escalar la posición. Claro, aquí el tema es pensar si realmente tiene sentido no escalar la posición. Viendo toda esta volatilidad, todo puede pasar, pero yo creo que en principio no, que hay que buscar una corrección. Y de hecho, lo ideal sería que el precio vuelva a la zona la zona de aquí, de por aquí, ¿vale? Rebote intradiario y haga lo mismo que aquí. Lo mismo, es decir, que el precio llegue y gire para poder buscar cortos en la zona de resistencia de este rango lateral, y si el precio rompe la zona de breakout, proteger el capital. Siempre es bueno entrar al contraataque. Pero bueno, son ejemplos. Bien, en resumen, tenemos poco tiempo para explicar muchas cosas, pero bueno, siempre lo importante es que os quede algún consejo y luego pasamos a las preguntas. Básicamente, tenéis que tener muy claro que tenéis que tener un plan de trading. El plan de trading tiene que englobar todo lo que estamos comentando, es decir, cómo entro, cómo protejo el capital, cómo salgo si gano, cómo salgo si pierdo, en qué momento decido no perder, qué pasa cuando no pierdo dinero y estoy en el mercado, que me va a favor e incremento las posiciones. ¿Es mejor entrar al contraataque o cuando el precio marca un breakout? Siempre al contraataque, siempre. Buscar los puntos de stop, acomodar el tamaño de la posición allá donde tengo el stop. Si yo pongo el stop más ancho, es más difícil que me salte. Si yo pongo el stop más agresivo, es más fácil que me salte. Si aquí me arriesgo 1 euro, si pongo el stop en este nivel, tengo que asumir un riesgo menor, porque perderé más veces, con lo cual el ratio de acierto baja. ¿Entendéis? Entonces, siempre hay que jugar tamaño de posición, stop, espacio de ideal precio, situación del mercado. Ahora estoy en una fase de extensión de la tendencia, pues es normal que busquemos una corrección. De hecho, no la busco tanto en el DAX. ¿Veis ahí el Nasdaq? Ahí tenéis esa zona de resistencia, el stop en la zona de máximos. Tenemos ese nivel también igual que el DAX, esa zona de rango lateral. Si pierde este nivel, pues podemos tener, bueno, pues como mínimo un proceso lateral o una corrección, que de hecho sería lo normal, que el precio pues corrija o en tiempo o en profundidad. Y eso es lo que ahora operativamente hay que ir a buscar. Más allá de eso, podéis poner medias móviles, podéis poner indicadores, podéis poner lo que queráis, pero lo que os va a dar el éxito es proteger el capital, buscar el trade ganador, saber en qué fase del mercado está y a partir de ahí perseverar e intentarlo, porque tampoco es fácil. Bien, vamos a las preguntas. Javier nos dice, para operaciones de varios días en gráficos de 4 horas, ¿está bien ese espacio temporal? Sí. Sí, yo creo que es mejor, Luego uno cuando va aprendiendo más te puedes soltar a buscar esto. Fíjate, si tú entiendes dónde estás, ¿vale? Y estás en un proceso que el mercado, ves, que está haciendo una tendencia, pero luego los máximos
Aquí los máximos te marcan un aplanamiento, ¿ves? No es una paralela. El mercado no sube de manera sana. Cuando el mercado, tú trazas una paralela a los máximos, ¿vale? Voy a ir a este máximo de aquí, la anterior. ¿Vale? Aquí el mercado gana fuerza, se acelera, ¿ves? Gana aceleración. Luego el mercado te corrige en tiempo, ¿vale? Una corrección sana y tal, pero luego ya ves que el precio no tira, pierde fuerza. Y esta secuencia de máximos te marca a ver, no es una cuña porque el mercado es un agotamiento intradiario y luego el mercado pues aquí te da una gran corrección, ¿vale? Pero aquí que en un gráfico de 4 horas no es nada, si tú lo miras en un gráfico, lo voy a poner de 1 minuto, que no sé si podremos ver en tanto tiempo, pero fíjate, un gráfico de 5 minutos, pues puedes llegar a ver pues fíjate, todo este proceso de ahí, todo este proceso de caída, que aquí al fin y al cabo tampoco es fácil, pero esto se ve como una gran tendencia, es un 380 negativo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el scalping al final es eso, es buscar tendencias igual en zonas de agotamiento y luego que el precio pues pierda soporte y se acelere en el movimiento, que puedes tener movimientos. No es fácil porque tienes que tener mucha disciplina, saber arriesgar muy poco capital, fallas un montón de veces porque el mercado tan corto plazo se mueve muy en franjas muy laterales, ¿no? Es mejor siempre de más a menos, porque pienso que 4 horas todos podéis aprender a operar, porque las tendencias son lentas. Tú puedes estar cosechando una posición varios días y te permite estar más concentrado, aprender mejor, y luego al final yo no hago scalping, lo he hecho mucho tiempo, pero ahora mismo no, me sale mejor hacer swing trading, me lo paso mejor, controlar la posición, ampliarla y buscar tendencias más grandes, porque con la gestión monetaria pues puedes tener volúmenes más o menos grandes, las tendencias son más dominables y luego tienes tiempo para hacer más cosas. Pero el scalping al final pues consigues pocos puntos, que la única manera de que te merezca la pena es con volúmenes o tamaños de posición pues muy elevados. Y normalmente un operador tiene, cuando aprende, una cuenta más bien reducida. Y si la tiene grande, pues es mejor que la tenga reducida, porque si no, tendrá un problema, ¿no? ¿Cómo sabes en qué momento está el mercado? Eh, a ver, saber, no sabemos, pero ¿en qué momento está? Luis, ¿en qué momento está? No lo vemos. Una tendencia, ya hemos visto, ¿no? 48%, con esta intensidad el mercado, pues en los últimos 4 o 5 años, o 6 o 7 años que hemos mirado el gráfico, no se ha movido nunca. Ni con esta pendiente, ni con esta aceleración, ni con este porcentaje, ¿no? Entonces, sabemos que en cualquier momento puede corregir. Lo que no sabemos es si te corregirá en un rango lateral, te corregirá en tiempo, con más o menos volatilidad, con un zigzag, pauta plana, no sabemos. Pero tú puedes buscar la corrección dentro de un mercado alcista, ojo, porque el mercado ha recuperado su movimiento alcista de muy largo plazo. Y por lo tanto, el dinero ganador está en largos, pero buscar a muy corto plazo algo táctico en la corrección, perfecto. Y luego ajustar los stops. Nosotros ahora tenemos Amazon abierto. Lo demás, pues hombre, en un entorno de mercado sobrecomprado, no vamos a apretar. Las posiciones abiertas las vamos a dejar, porque la tendencia es alcista a largo plazo y sigue siendo alcista, con lo cual las posiciones abiertas se mantienen, ¿no? Así que te diría, a largo plazo mantener, a medio plazo ajustar las salidas de las posiciones ganadoras, no entrar porque el mercado está desarrollado y como estamos en la antesala de una corrección, pues a nivel
muy táctico, casi scalping, te diría buscar cortos, pero sin mucha agresividad, porque al final, como bien sabemos, el mercado pues da un tercio, la mitad o 2 tercios, que puede ir a 6.900 o a 5.700. Sí, puede ir donde sea, pero la premisa técnica es un tercio, la mitad, 2 tercios, ¿vale? Porque el mercado, ¿veis?, ha recuperado y ahora es alcista otra vez. Puede ser a veces, Luis, que esto de aquí se vaya un poco más. Puede ser. No sabes nunca lo que puede pasar. O puede ser, como cuando ganó las elecciones Trump, que el mercado corrija muy poquito. O sea, que el mercado se extenga y que haga esto, ¿no? Que son 1 o 3 meses lateral. Aquí igual. Puede pasar. Y al final dices, joder, he esperado una corrección, me he puesto corto, por eso no te garantiza nada. Yo pienso que cuando se arranca una posición, yo me permito un presupuesto, por ejemplo, a nivel táctico, el 1,5% del capital. Yo me permito fallar 6 veces. Si fallo 6 veces y no arranca el movimiento, se acaba. Ya si el mercado corrige, pues adiós, me da igual. Y luego cuando se acaba la corrección, empieza otro movimiento, me sumo a este. Y tengo otro 1,5 de presupuesto. Yo me pongo mis limitaciones porque sé que mi trabajo es gestionar el riesgo. Entonces, ya con el tiempo aprendes a filtrar, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que no te interesa? Básicamente porque con la estadística sabes que cuando has arriesgado, pues todos hemos sido jóvenes, ¿no? Y cuando hemos arriesgado sin moderación y hemos ganado mucho dinero, luego lo hemos perdido. Entonces dices, así no se puede ser consistente. Y vas adaptándote a un poco lo que os explico, ¿no? Quiero deshacer esa posición esta semana, ¿eh? Nos dice, bueno, el mercado está ahí, no tienes tampoco por qué vender. Es decir, si tú imagínate que estás largo, vamos a hacer otra simulación, ¿vale? Imagínate que estás largo en el Nasdaq y tú no sabes lo que puede pasar. Por norma general, tú tienes que utilizar algo que puede ser, por ejemplo, los mínimos. Este es un mínimo de control, ¿vale? El precio te hace un nuevo máximo, sube, corrige, otro máximo. Cuando está en esta zona de aquí, que te ha hecho un máximo anterior, la zona de control pasa aquí, este mínimo. El precio te hace un nuevo mínimo, nuevo máximo. Tu zona de control. Esto es tu beneficio. Y esto es cotización del mercado. Tú le das, mercado corrige, vuelve para arriba. Otra zona de control, proteges. Otra corrección, otra zona de control, proteges. Otra corrección, ahora el mercado está ahí, ¿eh? Otra zona de control. Hombre, no ha hecho un nuevo alto. Bueno, aquí decides, dices, oye, ¿le vas a dar todo, le vas a dar al mercado esto? ¿Un 10%? Sí, vale, pues entonces, ¿no? Y plan, si el precio hace un nuevo máximo, supera ese nivel, entonces sube el stop. Ni una cosa será mejor ni peor, lo único que importa es ser disciplinado. Ahora, viendo todo esto, pues decía antes, aceleración y tal, pues, ¿qué decisión tomarías ahora para gestionar la salida? Bueno, pues ceñir el beneficio, es decir, aquí ya estás, ¿ves?, mejorando y dejando siempre un poco de espacio para que el mercado siga el camino. Lo puedes hacer así siguiendo los mínimos, pero lo puedes hacer, por ejemplo, pues con una media móvil. Precio cruza la media móvil aquí y el setup, la salida, el disparador de salida, la condición, ¿cuál es? Cuando hay un cierre diario por debajo de la media móvil, es decir, aquí, yo pongo una orden de venta en este mínimo. Y si el precio en el día siguiente me hace nuevo mínimo, me largo. Y aquí el precio te activa la salida. Tú has salido del mercado. Puedes salir aquí, puedes salir aquí, puedes meter el stop en la media y te hubiese sacado aquí, ¿vale? Es decir, en lugar de una condición de si el precio cruza la media y hace un mínimo decreciente, pues lo pones aquí directo y el precio te hubiese sacado ya. O puedes poner el parabólico SAR, es otro indicador. Tú puedes utilizar lo que quieras.
Y nada será ni mejor ni peor, porque no existe un parámetro. A veces hay operadores que simulan backtestings y te sacan backtestings que te vienen a decir, yo tengo unos parámetros que en los últimos 10 años hubiese ganado 50.000 millones de dólares. Dices, muy bien, pero a mí me interesa lo de ahora. ¿Ves? El parabólico SAR, por ejemplo, es más rápido que la media móvil, pero te saca maquetes. Si tú quieres coger una gran tendencia, es mejor una media móvil o seguir los mínimos. No es fácil, porque mentalmente no es fácil. Uno aquí ve 1.000 euros y luego aquí ve 700 y eso pica, emocionalmente duele. Si tú no piensas en el dinero y piensas en el plan, te acostumbrarás a tamaño de posición, dejar correr la tendencia, sigo con los mínimos, sigo con la media, sigo con el SAR. Tú tomas decisiones antes y luego las ejecutas. Y luego, cuando termina, puedes decir, ostras, pues igual hubiese sido mejor la media, o igual hubiese sido mejor con mínimo decreciente. A veces funciona, a veces no. Quiero decir, que lo importante es el método, y el método no es nada raro, es algo que uno se plantea, es cómo entro, cómo protejo el capital, si pongo break-even o no, cómo dejo correr las tendencias, si escalo o no la posición. Luego, desde la fase o etapa del mercado que estoy, ahora estoy aquí, ¿qué hago? Pues ceñir el stop, no hacer swing ahora, ¿ves? Aquí te ha ido bien, empiezas a ver cierta volatilidad, siempre intentar adaptarte al mercado, no tratar que el mercado se adapte a nosotros. ¿Cómo detectamos los rangos laterales? No, mira, Josep, por ejemplo, esto aquí es un impulso, ¿vale? Tienes un impulso en el mercado y tienes una corrección. ¿Cuándo ha corregido el precio? Más o menos 2/3. Aquí ya notas debilidad. El precio corrige fuerte. ¿Ok? El mercado se vuelve a impulsar. Un rango lateral, si el lunes el precio se estira, pues continúa la tendencia. Si el lunes el mercado vuelve a ir abajo, ya lo tienes. Zona de soporte. Impulso, corrección, impulso, fallo de impulso, y ahí tienes rango lateral. El rango lateral es cuando la secuencia de impulso y corrección, esto es muy fácil, siempre tenéis que ver esto. Si corrige un tercio, el mercado es más fuerte porque imaginaos que el mercado sube luego esto, ¿vale? Un 7%. Si ha corregido un tercio, subirá más. Si ha corregido 2/3, pues igual no hace nuevos saltos, porque el mismo esfuerzo de subida, si viene de una gran caída, pues afecta. Y eso construye los patrones. Si el precio corrige más, pues la misma subida, ¿veis? Y eso va formando los rangos. Si el precio corrige demasiado hasta el mínimo anterior, pues aquí ya tenemos un rango lateral. Aquí no hay un rango lateral. ¿Por qué? Porque el precio corregido, pues más o menos 2/3. Vemos cierta debilidad. Rebote, falla en el máximo, ya tienes la debilidad total. Entonces, si vas a mi corto plazo, pues lo mismo. Ese mismo análisis que estamos viendo ahora, fíjate, vamos a 4 horas. Somos un mes, 4 horas. Esa debilidad, ¿ves? Que ves aquí, el mercado corrige tal, vemos un hueco, el mercado se escapa con un gap, se cubre el hueco, esto es un hueco de agotamiento, no de escape. Tenemos esta zona de soporte que el precio está reaccionando bien. Esta reacción sobre el soporte incluso puede ser interesante, pues para vender, porque es mejor vender aquí, en la zona alta de esta resistencia, que no vender aquí cuando el precio rompe y a veces es fallo bajista. De hecho, si cogemos el gráfico todavía más corto, verás que está corrigiendo la caída previa. Esto de aquí, ¿ves cómo cambia? Ahora estamos viendo, decir, ostras, ahora igual me interesaría buscar cortos porque el precio rompe la zona, falso, vuelve al rango y está en este nivel muy cerquita de la zona de resistencia. Pues puede marcar un stop ceñido. Y entrar ahora sí, hombre, lo ideal sería medir
esta subida previa, que es cuando ya te vas al gráfico de un minuto, que es cuando miras a muy corto plazo, tienes este movimiento de rebote y analizas, el momento del precio va tirando. Si el precio pierde este nivel, pues puedes adelantar tu posición corta, pero va siguiendo el precio. Aquí ya entramos en fases más avanzadas. Los webinars se graban y se envían, y luego están en nuestra web, en Blacknerd TV, que desde ahí lo podéis ver. ¿Okay? Miguel Ángel me dice, para operar en acciones debemos analizar el índice, luego la acción. Yo no recomiendo operar a muy corto plazo con acciones, Miguel Ángel, porque, mira, por ejemplo, imagínate que ayer compras esto, White Hat. Imagínate que ayer compras esto, soporte. Y dices, no, mira, está aquí en la zona de soporte y tal, en este nivel de aquí, el precio, voy a comprar ese valor. Y compras ese valor. Y te comes 40%. Madre mía, 80%. Si tú has comprado una acción y es una empresa buena y es absurdo esto por la dimisión del CEO, pues igual se recupera. De hecho, ya lo ha hecho otras veces, ¿eh? Ahora, si esta empresa tiene un problema, pero tú estás haciendo trading, si tú estás haciendo trading con apalancamiento, esto te mata porque te jode el 80% del capital. Pero es que si has entrado con el 200% de tu cuenta porque tienes CFDs, pues pierdes tu dinero y más. Las acciones tienen este problema. Son ideales para largo plazo cuando tomas posiciones del 5% de tu capital. Por ejemplo, cada 100 euros, 5. Y si te pasa esto, pues oye, si ha sido el valor que más tenías, si has puesto el 5% de tu capital y pierdes un 80%, perderás un 3%. Bueno, puedes continuar con tu trabajo, pero las acciones para hacer trading, puedes hacer swing trading táctico con gráfico diario, con un tamaño de posición no más del 10%, ¿vale? Pero teniendo muy claro el concepto fuerza, porque esto pasa y si no se ejecutan los stops, pues te puedes comer los gaps o te puedes comer un día que no ejecutas el stop y el 80%. Es mejor operar con índices, es mejor operar con materias primas, con metales, con divisas, cosas que cotizan 24 horas y que tú tienes el control todo el tiempo posible, ¿vale? Eso es muy importante. Yo, de hecho, no conozco ningún trader profesional que opere con acciones haciendo trading. Me parece ridículo, de hecho, pensar de esta manera, porque lo puedes hacer bien, pero son más volátiles, tienen menos volumen, no cotizan 24 horas y encima hay esto. Pasto que dice, aunque no venga muy a cuenta, tengo una duda de principiante. Ayer dijeron que Abengoa podría quebrar y pensé, me pongo corto, pero si quiebra y no me he salido, ¿qué pasa? Si tú estás corto de un valor, digamos que tú estás ganando lo que pierde otro. Tú estás al descubierto de esa acción y esa acción la tienes que cerrar. Entonces el broker te cerraría antes, porque hay un proceso de cotización, siempre puedes negociar, no quiebra de un día al otro la compañía. O sea, tiempo siempre hay. Otra cosa es que digas, no, yo es que me he despistado y me he quedado corto de un valor. Tú estás al descubierto, es una acción prestada que alguien te ha prestado. Cuando deja de estar en el mercado, tiene que casar contigo, él tiene esa acción. Entonces, se elimina el compromiso y tú, lógicamente, recuperas ese valor al precio que sea, ¿no? Con lo cual,
no es un problema, pero puede ser un problema de liquidez, de liquidez. Hoy en día todavía, para que os hagáis una idea, se están pagando compromisos del concurso de acreedores, ¿no? De la quiebra de Lehman Brothers. Todavía hoy, gente que tenía bonos está cobrando, pero hay tiempo, no, una empresa no quiebra de un día al otro. El dividendo igual, el dividendo se descuenta. Lo hemos visto en Telefónica, ha bajado un 5%, que es mentira, no ha bajado un 5%. Simplemente es el dividendo. El dividendo se descuenta, por eso en los gráficos, ¿veis? Siempre tenéis que hacer el ajuste. Ahí tenéis el gráfico de Telefónica, que esta semana ha instaurado su cotización con derechos, que es el dividendo. Si quitamos el ajuste de dividendos, fijaros cómo cambia la cosa, ¿eh? ¿Veis? Esto, claro, es un 5% de dividendo, pero esto no es una pérdida real, ¿eh? Esto es real. Porque tenéis 20 céntimos en derechos que cotizan. Entonces, el dividendo no afecta, ¿eh? De hecho, en el español, en invertia.com, cada jueves tengo una tribuna de opinión y justo este jueves he hablado de los dividendos de Repsol y los dividendos de Telefónica, que por cierto, el Repsol D, que es el derecho de... Hay cosas muy absurdas en el mercado que a veces se aprovechan, no todo es hacer super trading. El dividendo de Repsol es 0,49 y hemos comprado a 0,4450, 0,45, por debajo de 0,46. Hemos comprado un montón de derechos. Dices, oye, en 3 semanas un 7%, sin riesgo, porque acudo al pago del dividendo, me van a pagar 0,49, bueno, pues me estoy sacando 7-8%, 7% de media, simplemente comprando esto en el mercado que cotiza y acudiendo a que me pague Repsol el dividendo a 0,49. No es mucho, pero a 3 días, en 3 semanas, perdón, pues está francamente bien. Jaime Martínez me pregunta cómo defines el scalping. A ver, realmente el scalping se dice mal. El scalping son 3 tipos de exposición de arbitraje, que básicamente es ponerte al bitas. Es una operación que te dura un minuto. Es entrar y salir, ¿no? Se va definiendo más scalping como lo que era antes el day trading, que es tener la posición un día. Lo que pasa es que también volvemos a lo mismo. Por norma general, sabes que si tú te ciñes a un sistema de trading en el cual el mismo día compras y vendes, eso está muy bien, porque suena bien. Entonces, normalmente se dice, no, yo me voy a dormir tranquilo. No. Si tú te vas a dormir intranquilo es porque estás operando con un tamaño de posición inadecuado. Y si estás operando con un tamaño de posición inadecuado, tienes un problema, ¿vale? Los buenos trades se hacen manteniendo la posición. El scalping se puede hacer para ir sumando y está bien, pero los buenos trades los mantienes días, porque 1000 puntos no se hacen en un día, ¿entiendes? Entonces, las tendencias siempre se buscan movimientos más tipo swing, y el scalping, al fin y al cabo, pues no se debería decir así, se debería decir movimientos que van al bit-ask, arbitrajes o cosas así. Pero bueno, se le llama cada vez más pues, a buscar tendencias en gráficos de 5 minutos, 1 minuto, para que nos entendamos mejor. Todo siempre es la tendencia, Jaime, siempre. Y puedes buscar a más corto o medio plazo. Yo la recomendación es los gráficos a 4 horas. A la hora de entrar en una posición, ¿buscas que se alineen las 3 ventanas de tiempo? No. Yo lo que hago es analizar el mercado y buscar una exposición. Por ejemplo, ahora en mi cabeza está corrección y tengo que gestionar las posiciones largas, tengo que evitar entrar, mantener el muy largo plazo.
y decidir si busco un corto en esta corrección. Y si busco un corto, tengo que decidir si esa posición corta la amplío a medida que el mercado corrija o simplemente voy a buscar pues, una corrección ligera, que tal y como va el mercado, pues puede ser interesante, pero solo con un lote. Y ese es el planteamiento. Luego, no me rompo la cabeza. Yo sé que con el tiempo pasas de buscar muchas confirmaciones porque tienes miedo a yo controlo el tamaño de posición, acepto perfectamente que puedo perder y no tengo ningún miedo de entrar al mercado, porque sé que si fallo varias veces, el presupuesto me va a decir no puedes más. Y yo no lo haré, porque si me salto la regla, perderé más de lo que puedo perder y entonces me voy a cargar lo que hago bien, que es controlar el riesgo, ¿no? Bien, me vais comentando por ahí, viendo gráfico, tú dirías que va al alza o a la baja. Hombre, Miguel, el mercado es alcista, pero está agotado y ahora está, digamos, en una fase de consolidación. Más allá de eso no podemos saber. Pero en el mercado te tienes que anticipar, porque cuando tú ya sabes que cae, ya es tarde. Entonces, pienso que tiene sentido buscar cortos ahora, muy corto plazo. Otra cosa es que digas, vale, tiene sentido, pero paso. Voy a dejar que corrija y voy a comprar, que probablemente es lo que más pensamos hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo, si tuviese que hacer algo, sería buscar cortos a muy corto plazo, casi en scalping, ajustar las posiciones largas de muy corto plazo y después cuando el mercado corrija, sí, entrar a lo bestia largo, porque es lo que hay que hacer, siempre con el presupuesto, claro. El plan de trading por siempre tiene que prevalecer a todo lo demás. Cuando tú tienes un plan de trading, siempre tiene que prevalecer. Ahora bien, si en algún momento, como bien dices, pues hay alguna noticia o alguna información que podemos saber, pues hombre, hay que utilizarla esa información. Quiero decir, que tú puedes poner yo que sé, un parabólico SAR, ¿no? Al Nasdaq, pero si sale una información, pues hombre, que piensas que puede complicar mucho el movimiento del mercado y tienes un stop aquí y tú tienes la opción de cerrar posiciones, pues ganando en dinero, pues oye, lo puedes hacer perfectamente. Al final, el tema es hacer cosas siempre desde la lógica. Si tú vendes por miedo, vigila porque constantemente venderás por miedo. Mira, yo tengo ahí el botón del pánico en mi plataforma. Entonces es un botón de salida por patas. Es decir, cuando yo configuro, los botones se pueden configurar en la plataforma y este botón es un botón de cancelar todas las operaciones y tengo otro de cerrar todas las posiciones. Porque puedes cancelar todas las órdenes que puedas tener o cancelar todas las posiciones. Y ese botón es porque, bueno, pues porque algún día lo puedo necesitar. Algún día puedo necesitar darle al botón y cerrar todo, ¿no? Es una información que no está en el mercado a veces y es bueno que está ahí. A mí me pasó una vez con Jerome Kerviel que el mercado, el DAX, cayó un 8% y hubiese querido tener este botón. José María, ¿es mejor correcciones del 38 o del 50? Hombre, del 38, si corrige menos, está más fuerte, ¿entiendes? Cuanto más fuerte, mejor. Una corrección de 38 puede ser un triángulo ascendente, que es una del 50 puede ser una bandera. Cuanto menos corrige, más fuerte está el mercado, mejor. Nosotros queremos que caiga más porque mentalmente pensamos que es mejor. No, cuanto más cae, más débil. Fuerza, debilidad. Lo que está fuerte hay que comprarlo. La regla es fácil. ¿Habéis salido de Telefónica con el dividendo o os mantenéis? Telefónica hemos comprado algunas posiciones pensando a largo plazo. No hemos entrado buscando, obviamente, el dividendo.
ni otra cosa. Es básicamente es una inversión, digámoslo así, a más largo plazo. Y la idea es mantenerlos pues un tiempo, ¿eh? Cuando compras acciones al contado, ¿pueden cerrar las posiciones por margin call? No, no. Si tú tienes 10.000 euros y estás invertido por 10.000, lo máximo que puedes perder es eso. Por lo tanto, el broker no te hace el margin call. El margin call es el broker para protegerse a sí mismo, porque puede pasar, ¿eh? De hecho, en España, desafortunadamente, pues ha quebrado un broker, porque en este crash el gap de los productos derivados provocó una pérdida pues, muy importante con opciones. Y el hecho de no tener automatizado el margin call, pues se puede cargar una entidad, que es lo que ha pasado, ¿eh? Bien, poco más, ¿eh? Cuando tu presupuesto es muy bajo, en este caso, Jaime, claro, estamos haciendo, nosotros en el curso siempre explicamos a nuestros alumnos que cuando el presupuesto es reducido, tú tienes que invertir lotes de dinero, ¿vale? Es decir, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Porque en esta fase de aprendizaje, que pierdas 30 euros no te va a cambiar la vida. Que pierdas 1.000 euros o 2.000, ¿vale? Ahora, si tú tienes 300.000 y pierdes 300.000, pues hombre, una cosa es que tengas acciones y digas, oye, es que tengo acciones y han caído, ¿no? Pues, pero si tú estás haciendo trading y te vas fumando la pasta, pues es difícil vía salario. Entonces es mejor, de hecho, la gente que quiere hacer trading siempre recomendamos que sea con cuenta pequeña. No hace falta correr. Cuando tú eres consistente y empiezas a aprender y a entender cómo funciona bien el mercado, entonces ya puedes meter más capital. Pero no es necesario, no es un problema, ¿eh? Cuando tienes un capital reducido, tienes que hacer lotes de riesgo, 10 euros, 20 euros, tanto. Y dices, es que 50 euros supone, pues, no sé, el 5% de mi capital, y es mucho. Bueno, sí, pero 50 euros, pues, no, es decir, los puedes reponer si realmente quieres que sea tu trabajo, porque hay un proceso siempre de aprendizaje, ¿eh? Cuando se opera en vivo las posiciones de entradas y salidas, pues se planifica y ejecuta después. Siempre antes, Gerardo. Tú nunca puedes dejar la decisión a posteriori, porque si no el mercado te va a fundir, te va a hacer cambiar la mentalidad, te va a hacer cambiar de opinión. Nuestro coco es muy peligroso en el trading, muy peligroso. Tú siempre tienes que tener el control, siempre. Y el control lo tienes con el plan, y luego trabaja el plan. Y si cuidas el capital, no te va a doler tanto. Y si tú vas viendo gráficos, el ratio de acierto mejora, porque es entender los movimientos. Y con estos consejos que damos, pues entiendo que se llegan a unas conclusiones más rápido. Cuando uno empieza y dice, ostras, después de esto que me has explicado, pues joder, son consejos que te ayudan. Luego puedes formarte con nosotros, puedes seguir viendo los webinars pues, más lento, leer tus libros, pero desde luego el plan es elemental. Bien, pues poco más. Creo que más o menos os he contestado a todos. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. El próximo viernes tocaremos otro tema, así que si os apetece, aquí estaremos y os estaré encantado de compartir este tiempo con vosotros y cerrar así la semana, que ya viene siendo un tópico pues, de los últimos 7 o 8 años y cada vez sois más, lo cual pues, es una alegría enorme. Así que nada, un saludo a todos, cuidaros mucho, sed prudentes y disfrutad muchísimo si vais de puente, con todas las precauciones que tenemos que tomar porque esto todavía no se ha terminado, aunque tenemos que estar agradecidos y contentos de que hemos encontrado una solución más rápido de lo que
al menos yo pensaba. Así que saludos, enhorabuena y disfrutad mucho de este fin de semana.